Soy Bravo, esto es Bravo, muy Bravo. Bienvenidos, soy Oscar Eduardo Bravo y les saludo desde la capital histórica del Perú, desde el Cusco, desde el ombligo del mundo para todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre la medicina tradicional andino-amazónica, aquella que nos cura no solamente el cuerpo, sino también el espíritu, que nos cura el alma. Uno de los médicos más reputados que existe aquí en la ciudad del Cusco es el doctor Pío Bucetich Núñez del Prado. Él es psicólogo clínico, recibido en la Universidad de La Plata, en Argentina, profesor visitante de la Escuela de Psicología de París y un hombre que viaja a muchos lugares a curar enfermedades de lo más diversas en una forma no convencional, no tradicional. Con él vamos a estar en la segunda parte del programa. Pero junto con el doctor Bucetich, también tenemos a un hombre que no nacido en el Perú, sin embargo está más de 20 años radicado en nuestra patria, pero no en la capital, sino en la zona del Manu. Está entre Cusco y Madre de Dios. Él es Javín Jiménez, es un ciudadano español que vino muy joven a estas tierras y se dedicó a la exploración, al guiaje y también al camino espiritual a través de la medicina tradicional. Él vive en comunidades nativas, vive en comunidades selváticas, con los chunchus, en la zona del Manu. Y vamos a conversar en muchas oportunidades con él en los siguientes programas sobre el tipo de trabajo que él desarrolla. Él ha hecho un bestseller importante que es sobre el chamanismo amazónico andino, un libro muy importante de gran tiraje mundial, e igualmente ha sido asesor y productor de documentales y de películas de cine que han ganado muchísimos premios. Javín, ¿cómo estás? Encantado, con gusto saludarte. Asiento, bienvenido. A ti las gracias por venir acá. Y hoy nos toca un tema que no es grato, es un tema lamentable, desagradable, crudo tal vez. Javín se casó con una mujer nativa de estas tribus amazónicas del Manu, con quien concibió una niña. Y cuando la señora iba a dar a luz a esta niña, falleció la señora y falleció la niña. Y aquí lamentablemente hubo negligencia médica. Hubo una serie de factores que lamentablemente han derivado en la pérdida de dos seres humanos. Javín, una experiencia desagradable, pero que quisiéramos que no se repita. ¿Y por qué se dio? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la historia es un poco larga para explicar, tocar un poco rápidamente. Todo esto sucedió en la Posta de Salvación, capital de Manu, capital del distrito de Manu, de la que dependen muchas comunidades aledañas y pueblos. O sea, es el centro, es la capital de Manu, de una gran región, el parque y varios pueblos y comunidades, ¿no? Entonces, el proceso de dar a luz, todo fue bien, normal, pero parece ser que al doctor se le escapa la matriz se repliega y hay una hemorragia y decide evacuar a Cusco. ¿Ya? Porque no habían los implementos en salvación, no existe un hospital, no existe una buena posta médica bien implementada para tanta población. Esa es la cuestión por la que yo vengo a hablar y a denunciar estos hechos, y yo en nombre del pueblo de Salvación y de muchas o de casi todos los pobladores de Manu, incluidas todas las comunidades nativas que se han pronunciado y se han hablado de esto hay que cambiarlo, ¿no? Entonces hemos empezado denuncias a nivel judicial y civil, y porque sí, parece que no tenemos toda la información completa, pero parece que ese lugar sí está proyectado. Hace años, incluso aprobado un proyecto hacia un hospital, acorde a las necesidades del lugar, porque no se puede estar evacuando 8 o 10 horas en esa carretera porque se mueren en el camino. No es el primer caso. Que eso es lo que pasó. Tu señora murió. Mi señora, primero mi hija, muere en el camino por el cambio de altura, no le pusieron oxígeno, no nos dieron una ambulancia, nos dieron una camioneta. ¿No hay ambulancia en la zona? No había ambulancia, dice estaba averiada, pero la ambulancia estaba averiada ya 2 o 3 meses. ¿Hay un quirófano bien implementado? No hay quirófano, no hay rayos X, ni para una rotura de hueso,
¿Quién es el médico responsable ahí? Parece que el médico responsable, no quiero decir que sea responsable de todo, pero parece que de la posta de salvación es el doctor Mendieta, el médico responsable. Claro, el denunciar a él únicamente, o sea, hay varios responsables, tampoco podemos decir él nomás. Nosotros hemos hecho desde el equipo médico, que está atendiendo los partos, doctores sin experiencia, serums. A veces, por ejemplo, a obstetras no atendió ninguna obstetra. A mi mujer no le atendió ninguna obstetra. Por ley tiene que haber una obstetra. ¿Qué edad tenía tu esposa? 22 años. 22 años. Es de la comunidad nativa de Cintuya. ¿Ya? Y tampoco había, pues, como digo, cosas básicas como ambulancia, oxígeno para la niña. ¿Por qué evacuar a la niña? O sea, como decir, llevar a 2 personas a la muerte. ¿Ya? La carretera para una persona sana es duro. Para unas personas que está desangrando, o sea, no, ahí tiene que haber operaciones ahí. De donde tú vives, el hospital más cercano es el de acá de Cusco. Bueno, está Pau Cartambo, que no sé a qué nivel, si está considerado como hospital o posta, o centro de salud. Más o menos es igual que de Salvación. Ahora el de Salvación está totalmente descuidado, como le digo, no hay diferentes atenciones, no, el médico gerente nunca está. Dicen que está de vacaciones, pero no va a estar de vacaciones todo el año, ¿no? Las obstetras también, cuando hay un parto, no aparecen, o sea, es todo al paso. ¿Dónde está ubicado exactamente? Ponnos en el mapa. ¿En qué zona está esto? Bueno, Salvación es la primera población grande en Madre de Dios entrando por Cusco, entrando por la carretera que va hasta Cintuya, por donde entra todo el turismo al Parque Nacional del Manu. O sea, uno llega a Paucartambo, llega a Tres Cruces, ahí está la entrada del Manu, Ahí está, ahí bajas, pasa Pilcopata, Pilcopata, que es la capital de Cosnipata, y acaba Cosnipata en el río Carbón, de ahí ya se cruza a Madre de Dios, por el puente Carbón. Estás en el límite casi, en la frontera de las 2 regiones. Sí, pero como digo, Salvación es el primer pueblo grande y capital de la región de Manu, o sea, capital de provincia. Carece de hospital. Carece de hospital, pero parece que, legalmente ahí debe haber un hospital, creo, tipo 2 o tipo 3, según lo que hemos escuchado, y eso nunca se ha hecho. Incluso parece que había los presupuestos para hacerlo. El terreno ya está, el municipio me ha dicho, el terreno está hace tiempo, pero acá había oposición de la misma personal de la posta, o sea, el gerente, etc. Pues un caso humano lamentable, lamentamos esta situación. ¿En qué está esta denuncia? No se les va a recuperar la vida, pero claro, tiene que haber aquí justicia y tiene que determinarse responsables de esta negligencia médica, negligencia administrativa, abandono, ¿no? Y dejadez y descuido por parte del Estado, porque esto pertenece al Ministerio de Salud. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y pertenece a una dirección regional de salud. O sea, no solamente es el Ministerio de Salud, es aquí el gobierno regional, es la dirección regional. En este caso, Dirección Regional Madre de Dios, que también ha entrado en la denuncia que hemos hecho. O sea, se ha denunciado tanto al equipo de doctores y enfermeras, tanto al gerente de la posta y tanto a la Dirección de Madre de Dios de Salud. ¿Ya? Esto ya el gobierno evaluará. Habrá que ir hasta Lima seguramente, no sé, pero el caso trae muchas ramificaciones, ha habido muchas muertes, no es la única, no es el primer caso, muertes que no debían haber habido, o sea, por cosas muy simples, ¿no? Desde una fractura de un brazo, fractura o una infección. Hace 2 días murió un señor porque lo habían acuchillado y por no evacuarle rápidamente, lo dejaron en observación un tiempo y no la han curado. Y lo evacúan ya cuando la infección ha entrado a los órganos. Se muere en el camino, se ha muerto. Pues ha sido testimonio continuamente de Javier Jiménez, nos ha contado una situación desagradable, pero es bueno que la tengamos en cuenta y las autoridades que están viendo este programa tomen cartas en el asunto, porque no es posible que una dama de 22 años que está dando a luz su primera niña, ambas mueran porque no hay una ambulancia, porque no hay, ya no digamos un hospital, ni siquiera una buena posta médica para que puedan parir, para que puedan dar a luz sana y limpiamente las personas de la zona. Entonces, no tapemos los ojos a una realidad y, por favor, danos cuenta de los avances, ¿ok? ¿En qué situación está este tema?
No queremos abandonar el tema. Acá tiene que haber una solución. No solamente encontrar culpables, lograr justicia, sino al final que se haga la obra social, que se haga la obra pública. Eso es lo que queremos. Tanto las comunidades como la familia y mi persona, es lo que queremos. También la población de Salvación. Se ha personado mucha gente a mí apoyándome y dándome esa opinión y esa fuerza para darlo a los medios de comunicación y que el gobierno tome de verdad cartas en el asunto, ¿no? Las autoridades correspondientes. Muchas gracias. Salvación para salvación. Urgente. Cuando regresemos, el doctor Pío Vucetich Núñez del Prado, psicólogo clínico, nos hablará sobre la medicina tradicional y aquellos males que debemos de curar no solamente del cuerpo, sino también del alma. Al volver. Una ciudad mejor iluminada es una ciudad más segura. Electrosureste ha empezado el cambio integral de alumbrado público de las principales arterias, parques y plazas de las regiones de Cusco, Apurín, Madre de Dios, con tecnología LED. Están brillantemente iluminadas las plazas de armas de Calca, Valle Sagrado, Goya, Sicuani, Espinar, Abancay, Andahuaylas y Puerto Maldonado. Electrosureste sigue trabajando con tecnología de punta para mejorar el nivel de iluminación en parques y calles principales, con la finalidad de brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Electrosureste, transformando vidas. Hola, Irmita, ¿qué estás comprando? Quiero comprar queso porque va a venir toda mi familia a visitarme y tengo que preparar el chiriucho. ¿Para toda tu familia vas a preparar chiriucho? Sí, pues, ¿qué hago? Amiga, la municipalidad de Huanchac está organizando el festival de chiriucho. ¿Dónde? ¿Cuándo? Este 14 y 15 de junio. Vamos a la Plaza Tupac Amaru. Ay, empecita, gracias por la noticia. Ya no voy a cocinar. Voy a irme con toda mi familia a la Plaza Tupac Amaru a comer el rico chiriucho. A solo 22 soles, con orden, limpieza y seguridad. Habrá festival musical. Invita la Municipalidad de Huanchac. ¿A que no saben? No importa si eres prepago o pospago, ahora con Claro podemos llamar ilimitado a todos los operadores del Perú. Puedo llamar a todos los Movistar, A todos los Entel y Vitel también. a todos. Ilimitado. Ahora los pospagos Claro Max y los prepagos Chévere pueden llamar ilimitado a todos los operadores del Perú. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro. Bien, el doctor Pío Vucetich Núñez del Prado es un científico cusqueño, es un hombre que estudió aquí en Cusco, en el Colegio de Ciencias, entre otros colegios. Emigró fuera del país, se fue a la Universidad de La Plata, estuvo en Argentina. Es profesor visitante de la Escuela de Psicología de París, es conferencista en una serie de universidades de Norteamérica, de Europa. Ha viajado prácticamente por todos los continentes y es un profesional muy recurrido para temas muy importantes, puesto que sus terapias los hace en forma diferente, con la medicina tradicional andino-amazónica. Pío, encantado de saludarte, bienvenido. Un gusto también estar en tu programa. Muchas gracias. Justamente hoy día Pío acaba de aterrizar, ha estado en los Estados Unidos, ha estado en Nueva York, ha estado en North Carolina, ha estado en California. La niña que están oyendo es la niña de Pío, es Luna, que está acá en los estudios. Y acaba de bajar del avión, así que ya estaba con este compromiso para poder hablar de la medicina tradicional, y por lo cual agradezco tu presencia. Tu vida es muy agitada, más paras en el cielo que en la tierra. Pero es parte de tu trabajo. Sí. ¿Por qué te llevan tanto a tantos lugares? ¿Qué tipo de medicina es la que tú utilizas, Pío? La medicina
que se utiliza en el Perú hace miles de años. Y que, por supuesto, en el Perú siempre tenemos una doble moral, ¿no? Nos beneficiamos de las piedras que construyeron los ancestros, pero la cultura viva la despreciamos, ¿no? No hacemos como los chinos, que su medicina tradicional la ingresan en la universidad. A mí me invitan en muchas universidades del mundo porque valoran nuestra medicina indígena, pero en el Perú nunca he dado una conferencia sobre medicina tradicional. Ah, mira, ve, o sea, en la Facultad de Medicina al menos nunca. ¿Te invitan de otras facultades, de otras universidades? Claro, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Ángeles, la Universidad de Barcelona, en fin. Has estado en Nueva Colombia Caledonia. incluso. Sí. Claro, pero no tiene espacio en nuestra medicina, no hay, se la desprecia, se la tiene como menos, y es una medicina que tiene miles de años, es mucho más antigua que la medicina convencional. O sea, tú no eres un médico que cura con pastillas, con inyecciones, no, claro, con sueros ni con enemas, sino con plantas. Con las plantas que se han utilizado hace milenios en nuestra tierra. Con la materia prima. Por supuesto. ¿Y qué tipo de plantas son las que tú utilizas? Bueno, hay una variedad de plantas, sobre todo en la Amazonía hay miles de plantas medicinales. Hay plantas, por ejemplo, de distinto tipo, ¿no? Depende para qué. Hay las plantas típicas de uso fitoterapéutico, esas plantas se ingieren, pero también se utilizan como baños o a veces como baños de vapor, ¿no? Hay distintas maneras. Y hay otras categorías de plantas también, por ejemplo, las plantas maestras, que se utilizan para otro tipo de males, ¿no? Que son para problemas más psíquicos, inclusive espirituales, ¿no? Problemas del alma. Por supuesto. Las penas, las frustraciones, los complejos, las adicciones, las carencias. Bueno, sobre todo las adicciones es un capítulo de la medicina que es fracasado. Los psicólogos que tratan adicciones es un desastre eso. Y los tratamientos médicos convencionales son peor. Entonces, en el mundo no se sabe qué hacer. Son los programas más caros y el problema es que en el Perú siguen creciendo el problema de consumo. Mayormente aquellas familias que tienen poder adquisitivo meten a sus hijos en estos centros de recuperación o los mandan a clínicas suizas, pero al final el paciente decae. Sin embargo, las terapias con las cuales tú trabajas, tengo entendido que has podido recuperar heroinómanos, cocainómanos, sexópatas, marihuaneros, gente que tiene adicciones a drogas muy duras, ¿no? A distintos tipos de sustancias. Esto es básicamente porque la adicción no es una enfermedad psíquica ni social. Tiene componentes psíquicos sociales, pero no es de esa categoría, es una enfermedad más espiritual. Y las medicinas convencionales, las terapias convencionales no tienen ese enfoque, ¿no? Entonces, con el tratamiento de la medicina antigua, de la medicina indígena, tiene un modelo especial para este tipo de problemas. Entonces, los tratamientos funcionan muy bien. Por ejemplo, las penas del alma, las tristezas, las carencias, aquellas señoras que, por ejemplo, se les murió el esposo, sí, o aquel caballero que se le murió la esposa, claro, ¿no? O que se murió un hijo, o se murió un pariente cercano. ¿Se puede curar esta tristeza con medicina tradicional? Por supuesto. Eso es otro tipo de enfoque, por supuesto, ¿no? Porque desde la psiquiatría, por ejemplo, se le administraría por una cantidad de tiempo determinada antidepresivos, que básicamente le impiden sentir esa tristeza, ¿no? Desde la medicina indígena lo que se hace más bien es descargar, ¿no? De acuerdo. O sea, acelerar, ayudar de que el proceso de duelo no dure 2 años o 6 meses, sino dure mucho menos tiempo, ¿no? Y que además tiene herramientas como para que la persona se reordene, ¿no? Y vuelva a reconectarse con su vida. De acuerdo. Las imágenes que estamos viendo como telón de fondo de este diálogo son justamente de una asociación que el doctor Pío Bucetich dirige, que es Sacha Gente.
El doctor Pío Vucetich la mayor parte del tiempo está fuera de Cusco, pero estos días él va a estar acá. Él tiene 2 centros en los cuales trabaja, uno en Calca, en la esquina de Grau con Inclán, ¿no es cierto? En Calca. Y en la zona ¿en qué zona de la selva estás? Estoy en la zona del Parque Nacional del Manu, la zona de amortiguamiento, antes de Pilcopata. Antes de Pilcopata. Un pueblo que se llama Patria, antes de Patria, un desvío cruzando el río. Oh, mira, ve. Por eso es que hemos visto, ahí lo vemos al doctor Pío Vucetich en pleno trabajo. Es una clínica donde están rescatando plantas ancestrales y hay cerca de 350 hectáreas de terreno que se han recuperado para reforestación en medicina ancestral. Y una de estas plantas con las que se trabaja mayormente y que se tiene tal vez poca divulgación, poco conocimiento, es el ayahuasca. Claro. ¿Ok? Por ejemplo, las terapias que desarrollas, ¿también las desarrollas con estas plantas según las ocasiones? Por supuesto. Es una de las plantas más importantes y las más degradadas en el mundo, ¿no? Porque lo que están haciendo es conseguir la planta y ingerirla de cualquier manera, a veces hasta la combinan con marihuana, o sea, hay cosas terribles que se están haciendo. Entonces, como consecuencia de eso, comienzan a haber casos muy mal trabajados, casos con problemas, ¿ya? En sí, la planta no es una planta medicinal, ¿no? Y es una planta sagrada, pero al estilo indígena, no es al estilo cristiano, ¿no? Una planta sagrada al estilo indígena es una planta de respeto, es como una madre, una abuela, en ese sentido, no en el sentido teológico del cristianismo. Y ese encuentro de las dos culturas genera muchísimos problemas, ¿no? Porque hay personas que piensan que la ayahuasca es una medicina, y no es una medicina. ¿Qué es el ayahuasca? Es una planta. Es una planta sagrada. Es sagrada al estilo indígena, o sea, de respeto. De ¿no? respeto. Pero lo que hace que esta planta sea medicinal no es la planta en sí, porque con la planta se utiliza en un 70% de nuestro país para brujería, para magia negra. Si fuera sagrada no se usaría para ese objetivo. Ya. ¿No es cierto? ¿Y se mezcla con chacuruna? Claro, es la clásica, la forma clásica, en mi opinión la mejor, es la combinación de estas dos plantas. Y tiene su protocolo, se han desarrollado miles de años alrededor de esta planta, entonces tiene unos protocolos increíbles para distintos tipos de necesidad. Y es una planta que tiene un uso medicinal maravilloso. Pero la medicina no está en la sustancia, sino en la combinación de la planta con esas técnicas que se van adquiriendo en muchos años en la formación del médico indígena, ¿no? Que un poco eso he tenido que pasar yo, muchos años aprendiendo para poder ejercer esta medicina. Tú eres nacido en Paucartambo, claro, y esto lo has visto con indígenas desde muy niño, digamos. Por supuesto. Yo he tenido acceso desde pequeño a las dos tradiciones, a la tradición de altura con los peros y a la tradición amazónica con los huachipaires, ¿no? Claro. Hablas quechua y te has podido comunicar fácilmente, por supuesto. fácilmente con ellos. Claro que sí. Esta posibilidad que tienen ahora los cusqueños de... ¿Cuánto tiempo vas a estar ahorita en Cusco? Voy a estar en Cochipata 2 semanas, las 2 próximas semanas tengo trabajo. Bueno, quiero informarles que llega gente de Europa, llega gente de Estados Unidos, llega gente de muchísimos lugares del mundo. No es un turismo místico. El turismo místico es como una cosa media esotérica que se crea, se desarrolla alrededor del negocio del turismo. Y la planta de la ayahuasca es una planta que tiene un uso medicinal milenario y sirve para recuperarse de los problemas de la vida, de la salud, problemas de salud. Entonces, esto si se pudiera catalogar dentro de la línea del turismo, es más bien un turismo de salud, no es un turismo místico. Como lo que hace Cuba, por ejemplo, ¿no es cierto? Por supuesto. Que hace un turismo de salud, un turismo medicinal. Exactamente. Entonces, por ejemplo, bueno, yo te conozco, sé de tu trayectoria, pero un poco cuéntanos. Recuerdo un caso muy famoso, no voy a decir el nombre, de un paciente tuyo que tuvo cáncer. Le diste ayahuasca y le dijiste que dibuje la planta que vea. Y esa planta te la dibujó, dedujiste cuál era, y con esa planta desapareció el cáncer de mama
a tal punto que en el Instituto de Neoplásicas es considerado un caso clínico muy especial ese personaje, porque gracias a ese tratamiento de ayahuasca se pudo ver con qué otra medicina se pudo desaparecer la neoplasia, ¿no? Sí, claro, hay casos así. Lamentablemente, la medicina indígena no es como la medicina convencional, que, por ejemplo, 10 pacientes con cáncer de mama le dan el mismo protocolo. La medicina indígena, cada paciente tiene su protocolo, ¿no? Entonces, si le damos ese protocolo de esa paciente a esas 10 pacientes, se cura solo una de repente. Entonces, esto es porque los enfoques son muy diferentes, ¿no? El enfoque de la medicina convencional es un enfoque por estudios más estadísticos, ¿no? del efecto de determinadas sustancias. Claro. En cambio, el diagnóstico indígena es un diagnóstico de rastreo. Es qué es lo que ha influido para que se produzca este problema, a veces desde que la persona es pequeña, ¿no? Cómo se va estructurando una personalidad más psicosomática que tiende a enfermar el cuerpo, sus problemas emocionales y espirituales a veces. Entonces, cuando se hace adecuadamente el diagnóstico, de allí se perfila un tipo de tratamiento que es único. En la mayor parte de los casos no hay un conflicto. Por ejemplo, nuestra medicina tradicional pertenece a una cultura, que es la cultura andina amazónica. Y esta cultura andina no es excluyente como la cultura europea, de origen europeo, de origen español, por ejemplo, ¿no? La medicina convencional excluye todo y dice, esta es la única manera, ¿no? Pero la medicina indígena pertenece a nuestra cultura andina. ¿Y qué es la cultura andina? Es la inclusividad. O sea, no haces conflictos, sino enriqueces lo que ya tienes con otros enfoques, ¿cierto? Entonces, esta característica pasa también en la medicina, porque es una rama de toda la cosmovisión andina. Y dentro de esta rama está la inclusividad. O sea, muchas personas trabajan complementariamente con la medicina indígena a sus tratamientos convencionales, por ejemplo, de cáncer, y los resultados son inmensamente más eficaces, ¿no? O sea que son dos enfoques que desde la medicina indígena no hay contradicción. Y desde la medicina occidental hay contradicción con todo, porque no les gusta combinarlo con nada, ni siquiera con una nutrición, que ahora, por ejemplo, se han descubierto alimentos compatibles para que el cáncer no tenga un desarrollo mayor. Hay estudios de esto. Por ejemplo, en los Estados Unidos se están incluyendo en los protocolos convencionales estos enfoques. Pero en nuestro país estamos lejos de eso todavía. Pues estamos en diálogo con el doctor Pío Bucetis Núñez del Prado. Tomen nota de este teléfono, 3 veces 9, 3 veces 6, 249. 999-666-249, para que puedan tomar una cita con el doctor. Y si tienen la posibilidad de ir con él estos días a la selva, él va a tener un grupo grande, pero también aquí en Cusco, en el Valle Sagrado, en Calca, él puede atender a muchas personas que tienen una serie de males de cuerpo y males del alma. Por supuesto. Son distintas formas de trabajar. Por ejemplo, una persona que está llena de miedos, en la medicina convencional le dan una medicación. Nosotros tenemos plantas, tenemos técnicas para quitar el miedo. Nuestra medicina indígena se basa en los mismos principios que la mayor parte de las medicinas ancestrales, tradicionales del mundo. Por ejemplo, en la medicina tradicional china, los chinos han llevado su medicina a la universidad y ahora es mundial, ¿no? Nosotros estamos segregando nuestra medicina, ¿no? No hay médicos que se dediquen a estudiar esto, a investigar, psicólogos peor. Soy una excepción realmente, la mayor parte están sentaditos cómodamente en sus escritorios. Con su diván. Con su diván o su silloncito, pero de alguna manera no se atreven a recuperar y a rescatar lo que está vivo, que todavía no se ha terminado de morir. Claro. Y que además
tiene mejores resultados, sobre todo en ciertos casos, en muchos, pero sobre todo en los casos de adicción, que es un fracaso, tiene muy buenos resultados. Y estamos hablando, por ejemplo, solo en los Estados Unidos hay 25 millones de adictos. Aquí no se han contabilizado, pero debe haber por lo menos algún millón o algunos millones, porque Sí, ¿no? el problema del consumo está haciéndose masivo y las autoridades de salud hacen vista gorda. ¿Y esta medicina es cara, Pío? Bueno, se está poniendo un poco cara porque la planta está en extinción, nadie la reforesta, todos la talan y están vendiendo, exportando de 1000 formas a todos los lugares del mundo. Uno entra a internet y puede comprar ayahuasca por supuesto, internet. y esto es una barbaridad, porque realmente con la planta se puede enfermar más una persona, sin darse cuenta a veces. Si no está dada Porque por es una gimnasia. planta, sí, una planta que te puede quitar miedos y te puede aumentarlos también, ¿no? Te puede quitar omnipotencia o te puede aumentar la omnipotencia o el narcisismo de una persona. Entonces, no es la planta, es la preparación del maestro, del médico indígena, que es una preparación rigurosa y además se empiezan a hacer experimentaciones terribles, ¿no? Ojalá se hicieran con ratas, se hacen con seres humanos en Europa. Y hay muchos problemas por esto, ¿no? Bueno, el doctor Pío Vucetich en realidad es un indio con máscara de gringo, Sí, ¿ok? claro. Porque toda su idiosincrasia, toda su cultura, toda su formación, toda su quechua es de aquí, de la zona, solo que tiene apellido croata y apellido español. Vucetich no es del Prado, ojos claros, pero es solo la cáscara. Bueno, la apariencia, no hay que guiarse por la apariencia. No hay que, sí, eres un médico no convencional. ¿Cuáles son los casos más difíciles, las enfermedades que tú mismo te hayas quedado tal vez sorprendido con esta medicina que hayas podido detectar Hay y muchos, curar? hay muchas. Adicciones así que están en una etapa final, ya donde la persona está cerca de morir. ¿Alcohólicos? Alcohólicos, adictos a distintas sustancias. Heroinómanos, cocainómanos, Yonkis le marihuaneros. llaman, claro. También. Gente que se inyecta, gente... Cosas, claro, que está en la última, que tiene mucho de su organismo deteriorado extremadamente, y a través de un protocolo adecuado se puede recuperar. ¿Y tus colegas qué dicen de estas prácticas? ¿O es que mayormente recurren a ellas o le tienen miedo por ignorancia? No lo sé, pero creo que si es que ellos pensaran algo bueno de nuestra medicina ancestral, por lo menos se acercarían a estudiar algo, o por lo menos a experimentarlo, a ver cómo es esta medicina. Pero la mayor parte están sentaditos y temerosos en sus esquemas que manejan, y los problemas humanos rebasan pues a estos enfoques que se tienen de trabajo. La psicología es muy tierna todavía. Mira, Apenas un poquito más de un siglo, es muy poco. claro, todavía está incipiente, hay mucho... La medicina indígena tiene miles de años, tiene mucha más experimentación. Y es cierto que hay como linajes de escuelas, pero hay algunas escuelas que tienen protocolos increíbles, muy desarrollados. Cierto. Ahora, para llegar hasta la zona donde tú estás, en el Manu, es muy interesante porque no hay ni siquiera... Hay que cruzar una oroya, ¿no? Hay que cruzar un río. Bueno, ahora sí, ahora ya no, felizmente, hay una pequeña pasarela. Y claro, las cosas que pasan, por ejemplo, que escuchaba de este señor... Javín Jiménez. Sí, Javín Jiménez, que me ha parecido terrible su caso. Yo me enteré cuando estaba en Cintuya, justamente. Pero esto es lo que pasa, ¿no? Es una desgracia. Usted se fija, la carretera es un estado de abandono total. ¿Qué hacen con los presupuestos? Hay un presupuesto para hacer un centro de salud y ponen 2 cuartuchos ahí, malolientes. ¿Y qué pasó con el presupuesto este? Y estamos poniendo... Y nadie se responsabiliza, muere gente. Sí. El señor, no sé de dónde es, no parece indígena, pero... Es español. Pero, claro, con razón, por lo menos tiene acceso acá. Si es indígena, se sigue muriendo y no pasa nada. Sí. Ese es nuestro problema. Cierto. Estamos orgullosos de las piedras y despreciamos lo que está vivo todavía. La cultura viva. La cultura viva. La cultura viva. Es nuestra hipocresía y nuestra desgracia.
Sí. Por eso nuestra medicina está como está, ¿no? Es una desgracia, ¿no? Porque en la medicina indígena hay una parte muy importante que es la relación que se establece con el médico, ¿no? Se trabaja de una manera integral, se incluye todos los aspectos de la vida de la persona. A ver, ¿qué médico te escucha? Muy raro. Es una desgracia. Realmente los médicos, los psicólogos, el personal de salud tendría mucho que aprender de la medicina indígena. ¿Y por qué no se hace? Qué interesante. Mire usted, señor televidente. Y estamos en la capital indígena del Perú. Así es. Y de América. Y a ver, ¿dónde están los maestros indígenas? Así es. Ahí están escondidos, hay vergüenza también. No sé, hay una serie Están siendo utilizados en el mejor de los casos por las empresas de turismo. De turismo. Y no nos corresponde eso. Claro. Porque en los protocolos establecidos no se le puede dar a una persona desconocida sin saber así la planta. Nunca. Jamás un maestro antiguo te va a dar pues la planta sin una prescripción previa, sin un diagnóstico previo, sin un protocolo establecido. Como todo médico. Y tiene por que otro auscultar. lado, tiene que haber varias sesiones de acuerdo al caso. Entonces vienen las empresas de turismo, tienen sus comisiones y es un negocio y es una vergüenza. Son los enemigos de nuestra medicina indígena. Y eso es por ignorancia también. No es cuestión tampoco de censurarlos, sino de que hay maneras de mejorar. O sea, es de respetar un poco los protocolos que los maestros indígenas establecen para esto. Por supuesto, tiene que ver toda una historia clínica, tiene que auscultarse. Mire usted, señor televidente, si usted quiere una cita con un médico, por ejemplo, aquí en el seguro, la cita se la van a dar para dentro de 3, 4, 5 meses. E inmediatamente después, como hay muchísimas personas que al igual que usted están esperando, va a tener 10, 11, 12 minutos y como la botica no tiene las medicinas, le van a dar un genérico y al final va a seguir mal como siempre. Sin embargo, esta medicina tradicional andino-amazónica nos da a médicos, también nos da curanderos, nos da chamanes, nos da herbolarios, nos da a nuestros antiguos médicos. Parteras, también tradicionales. Matronas. ¿No? Matronas que hacen trabajos maravillosos, ¿no? El suisusco, por ejemplo. Y no hay por qué esta separación, ¿no? O sea, los españoles que llegaron despreciaban realmente a la cultura oriunda. ¿Y acaso esos españoles se han ido? Están aquí, siguen despreciando. Ese es nuestro problema. Así es. Ahora, nosotros decimos contra España no. Se quedaron acá, están ahí con esa mentalidad. Claro, claro. Y es herencia nuestra. Algunos médicos se burlan de mí. Se dicen, hoy se ha metido con los indios. O sea, como quien dice, se ha metido peor que con los drogadictos. Claro. ¿Qué es eso? Claro. Esa es una forma de racismo cultural. E ignorancia, ¿no? Por supuesto que detrás de esto hay claro. son absolutos ignorantes. Absolutos ignorantes. Tienen idea. En otras universidades y en otros lugares hay una apertura mayor porque, claro, sus problemas son demasiado grandes, no están para estos prejuicios y estos complejos nuestros. Bien, estamos hablando con el doctor Pío Vucetich. La televisión siempre es corta, por más que podamos tener todo un programa completo con él. Es más, Pío debería tener un programa de televisión propio para que nos pueda dar esta sabiduría ancestral. Pero ustedes en YouTube pueden entrar a Pío Vucetich. Pongan el nombre del doctor Pío Vucetich y van a poder ver sus conferencias en diversas universidades de Europa, de los Estados Unidos, donde en detalle él nos puede ir desarrollando una serie de interrogantes. Estoy recibiendo por interno muchos mensajes y muchas llamadas telefónicas. Si quieren coordinar citas con el doctor Pío Vucetich, pueden ver a Sacha Gente en el YouTube y llamar al 999-666-249. Pío, este tipo de enfermedades que se tiene, por ejemplo, es muy común ahora las úlceras y las diabetes, ¿ok? Pero para eso, sueros, inyecciones, en fin, 10.000 cosas.
con medicina natural, con medicina tradicional, ¿puede ser resuelto este tema? Curar la diabetes, que yo sepa, no. Pero hay plantas que ayudan a controlarlo. Pero la diabetes se previene muy fácilmente. Suspende el azúcar blanca, no tomes bebidas gaseosas, y no tomes cosas enlatadas. Pues el tema de la leche Gloria es un insulto para el país. Nos están vendiendo leche que no es leche y le están poniendo los conservantes más cancerígenos del mundo. ¿Cómo es posible? ¿No? Y no pasa nada. ¿Qué son las autoridades sanitarias ahí? Que no han hecho nada. ¿Nos tienen que enseñar los panameños? Es una vergüenza. Yo he visto esos cancerígenos. ¿Y por qué los han aprobado? ¿Por qué no tienen que utilizar otros productos más seguros? ¿Por qué nos dan una mazamorra blanca diciendo que es leche? ¿Qué pasa con nosotros? Realmente hay muchas... Entonces, en todos estos problemas de salud están habiendo muchos problemas. Por ejemplo, incluso en la misma hoja de coca de uso alimentario, de uso milenario, las sobrecargas de insecticidas cancerígenos que tiene eso. ENACO siquiera se dedica a hacer un análisis. A ver, o sea, no es coca orgánica. Estamos envenenando a nuestros campesinos con eso. Y nadie lo dice. ¿Qué es lo que pasa? O sea, todos se lavan las manos, nadie asume su responsabilidad. Claro. Entonces, has tocado un punto neurálgico, no hay coca orgánica. Claro, en muchos problemas de salud están este tipo de cosas. Y la alimentación, por ejemplo, tú eres un purista en cuanto a la alimentación, sobre todo de carnes. ¿Por qué no se debe consumir mucha carne de chancho, de porcino? Es una carne muy parecida a la nuestra. Si tú comes, por ejemplo, res o pescado, es una carne distinta. El cuerpo, al ingerirlo, ve que es una cosa diferente, es un tejido distinto, y este tejido, el cuerpo sabe escoger. Pero si le das la carne de cerdo, es como si yo te comiera a ti, ¿me entiendes? El cuerpo no tiene esa casi defensa. Antropófagos. Claro. Si los primeros trasplantes de hígado fue de cerdo a persona, actualmente todavía se utilizan arterias coronarias de cerdo en las cirugías cardíacas. En la restitución de la piel de quemados también. También. Se utiliza entonces, es un animalito muy cercano al ser humano y eso creo que genera el problema. Y el animalito, sobre todo en nuestro país, no tiene las condiciones sanitarias. Y cuando las tiene, le dan una alimentación química con hormonas y entonces está por el otro lado, es el problema de la alimentación, ¿no? Bien, estamos conversando con el doctor Pío Bucetich Núñez del Prado. Cualquier consulta al 999-666-249. Tras la pausa, venimos con la última parte del programa. Una ciudad mejor iluminada es una ciudad más segura. Electrosureste ha empezado el cambio integral de alumbrado público de las principales arterias, parques y plazas de las regiones de Cusco, Apurímac y Madre de Dios, con tecnología LED. Están brillantemente iluminadas las plazas de armas de Calca, Valle Sagrado, Goya, Sicuani, Espinar, Abancay, Andahuaylas y Puerto Maldonado. Electrosureste sigue trabajando con tecnología de punta para mejorar el nivel de iluminación en parques y calles principales, con la finalidad de brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Electrosureste, transformando vidas. Hola, Irmita, ¿qué estás comprando? Quiero comprar queso porque va a venir toda mi familia a visitarme y tengo que preparar el chiriucho. ¿Para toda tu familia vas a preparar chiriucho? Sí, pues, ¿qué hago? Amiga, la municipalidad de Huanchac está organizando el festival de chiriucho. ¿Dónde? ¿Cuándo? Este 14 y 15 de junio. Vamos a la Plaza Tupac Amaru. Ay, empecista, gracias por la noticia. Ya no voy a cocinar. Voy a irme con toda mi familia a la Plaza Tupac Amaru a comer el rico chiriucho. A solo 22 soles, con orden, limpieza y seguridad. Habrá festival musical. Invita la Municipalidad de Huanchac. ¿A que no saben? No importa si eres prepago o pospago,
Ahora con Claro podemos llamar ilimitado a todos los operadores del Perú. Puedo llamar a todo lo Movistar. A todos los Entel y Vitel también. A todos. Ilimitado. Ahora los postpagos Claro Max y los prepagos Chévere pueden llamar ilimitado a todos los operadores del Perú. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro. Bien, tomen nota por favor de este correo electrónico, sachagente@gmail.com. Gente sin U, sino QE. QE. Gente sin U. Sí. Gente de picaflor, ¿no? Sí, claro. O sea, picaflor salvaje. Sí, de la selva, claro. Colibrí libre. Amazónico. Colibrí amazónico. sachagente@gmail.com. Y corrijo el anterior teléfono, borremos el anterior teléfono y llamemos al 984-812-417. Les doy tiempo para que tomen lápiz y papel y tomen nota de este número que es muy importante, ¿eh? El 984-812-417. Repito, 984-812-417. Y al correo electrónico sachagente@gmail.com. Sachagente es un proyecto que el doctor Pío Bucetich Núñez del Prado lo tiene en la selva. Son 350 hectáreas que estás reforestando y con mucho esfuerzo, son varios años. ¿Qué es lo que estás plantando? ¿Qué es lo que estás buscando recuperar? Tenemos un esquema, un enfoque de respetar la lógica del bosque, ¿no? En el bosque, por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas de la deforestación? El monocultivo, que te ponen una especie maderable como si se pusiera maíz, una chacra de maíz. Entonces esto crece muy bien hasta cierto punto y después las plantas empiezan a competirse y se queda estancada. Es una desgracia. Entonces mayormente en el bosque se combinan los forestales, las palmeras, las medicinas y los frutales. Entonces nosotros hacemos ese tipo de reforestación, combinando. ¿Y qué tipo de plantas están rescatando, por ejemplo? Plantas, pues, árboles que nadie los quiere, ¿no? Porque demoran mucho tiempo, los madereros no plantan porque dentro de 50 años que son plantas con poco para recuperar el bosque y en ese bosque estamos poniendo plantas medicinales. ¿El mismo ayahuasca? También, claro, porque ayahuasca. Nadie reforesta, entonces estamos haciendo reforestación importante allí. Recuerdo un médico peruano-español que fue hacia Sachagente y encontró una planta que uno se lo ponía como mascarilla y servía para el cutis, un poco que limpiaba las arrugas. Por supuesto. ¿Cómo se llama? Es un gel. Ah, es un gel. Sí, es un gel de la savia de una planta que es mala hierba en la selva. ¿Ah, sí? La paca. Paca se llama. Paca. Hay algunas que están en una etapa determinada que tienen ese gel. Y ese gel, es que la paca es una mala hierba, no muere nunca. Entonces ese gel debe tener propiedades para otro tipo de aplicaciones también, pero cuando lo pones en la piel regenera, como la paca. O sea, si uno se pone como una mascarilla, esa gelatina... Exactamente, te regenera la piel. Te regenera, te pone más joven, sí, claro. Se van borrando las arrugas. Sí, claro. Paca. O sea, y por ejemplo, ese podría ser la materia prima para cremas, lociones. Claro. ¿No es cierto? El tema es que hay que hacer un estudio de investigación para ver en qué momento está el gel, porque el gel está en cualquier momento y en cualquier planta. Tienes que matar 1000 o 100 para encontrar una de gel. Entonces, para poder hacer un uso, se necesitaría estudiar bien todo el proceso y en qué momento, ¿no? Entonces, de esa manera se cortaría las que están así, algo así, ¿no? No es tan fácil. Mira, y cuando la gente llega a un tratamiento con ustedes, en esta zona prácticamente está incomunicado, no hay celular, está con la naturaleza al 100%. Claro, es la idea, porque normalmente lo que se hace con los adictos es encerrarlos en cárceles, ¿no? A veces en las peores condiciones, pero en el mejor de los casos en condiciones más adecuadas. Pero no hay pues cárcel adecuada, cárcel es cárcel. Cárcel es cárcel, ¿no? Y además
no se hace un trabajo reestructurativo. Entonces ellos salen y vuelven a lo mismo. O sea, es un engaño, ¿no? Claro, claro. Uno que otro logra aprovechar el estar limpio una temporada sin consumo, pero la mayor parte tiende a recaer. ¿Cualquiera puede tomar ayahuasca? La mayor parte de las personas en algún momento de su vida podrían tomar, pero hay casos que están contraindicados. Por ejemplo, casos de psicosis, esquizofrenia, no es recomendable. ¿Y se puede tomar ayahuasca a cualquier edad? Mayormente, ¿Jóvenes, ancianos? Hay que evaluar, ¿no? Porque si el cuerpo está muy deteriorado del anciano, hay que ver, posiblemente no. O, por ejemplo, niños muy pequeños tampoco, ¿no? Pero mayormente en el uso medicinal desde la adolescencia y hasta la avanzada edad, siempre y cuando la persona esté fuerte, esté estable, ¿no? Que no tenga descompensaciones. No en un caso grave ni exagerado, pero por ejemplo, cuando hay síntomas o principios de Alzheimer, ¿el ayahuasca puede ayudar en algo? Bueno, es una planta que tiene neurotransmisores y no he tenido mucha experiencia en ancianos, pero definitivamente es una planta que estimula el funcionamiento de la memoria y además conecta los lóbulos. Entonces, por principio sí, pero el problema es que a veces las personas con este tipo de enfermedad tienen otro tipo de complicaciones además, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno toma ayahuasca? Cuéntanos el proceso. ¿Se tiene imágenes? ¿Se tiene ilusiones? ¿Se tiene sueño? ¿Uno se duerme? ¿Se está despierto? ¿Cómo es el proceso? El proceso es que es uno de los problemas de la medicina indígena, que es personalizado. No se puede hacer una narración genérica. Hay personas que tienen acceso a su mundo interno. Primero que la planta de la ayahuasca no pone contenidos a la persona, sino hace percibir los contenidos de lo que la persona tiene guardado dentro de sí. Y estos contenidos son percibidos de distintas maneras. A veces corporalmente, otras veces con un pensamiento muy lúcido, otras veces con imágenes. A veces hay también visiones más auditivas, la persona comienza a escucharse a sí misma y a escuchar su propia situación, ¿no? Hay personas que incluso se dan así masajes y con la mano captan cosas que tiene su cuerpo. O sea, hay formas diferentes. Lo que sí es que cada persona va percibiendo a su manera su mundo interno. Y como la planta abre, se aprovecha ese estado para limpiar contenidos y para recuperar contenidos positivos que fortalezcan a la persona y para limpiar contenidos que estén enfermándole. Entonces es una planta que tal vez no cure exactamente una enfermedad, pero sí limpia las condiciones epidemiológicas que han producido esa enfermedad, ¿no? Porque, por ejemplo, llega al origen. Si a una persona, claro, si a una persona le dices te vas a morir, ¿no? Por ejemplo, a un paciente que tiene SIDA le dices te vas a morir porque tienes SIDA, pues el miedo que le despierta comienza a tener diarreas y el proceso de la baja inmunológica se acelera. Es que son unos brutos, no se dice así las cosas. Claro, ¿Me entiendes? El decir la verdad no quiere decir que tenga que decir una brutalidad. Claro. Y eso es una cosa común, sobre todo en los médicos convencionales, ¿no? Entonces, sin anestesia. Sin anestesia. Y en la medicina tú te vas reconciliando con tu cuerpo, aprendes a escucharlo, ¿no? Aprendes a descubrir qué es lo que lo está enfermando, qué es lo que necesita para recuperarse. Tienes algunos parámetros incluso de los tipos de tratamiento, dentro de los cuales no está excluida la medicina convencional, todo lo contrario. Pues enhorabuena y gracias. Por eso en las comunidades de la Amazonía, antes de ir al hospital, se va primero a la medicina indígena y ya con su diagnóstico se van a los hospitales. Y los médicos de la Amazonía están totalmente familiarizados con esto, al punto de que el paciente dice tengo un tumor en tal parte de mi cuerpo, tal cosa, y ellos, para no gastar, porque no hay recursos,
le hacen directamente la evaluación específica de lo que el paciente dice que ha visto cuando ha tomado la ayahuasca. Y por lo general se confirma ese diagnóstico. O sea que los sistemas de diagnóstico antiguos, prehispánicos, siguen funcionando a tal punto de que en el cordón de Lima hay miles de médicos indígenas. Claro, claro. Y sus consultorios están llenos. Y la gente se va curando con esos sistemas y cuando necesitan de la medicina convencional, recién por prescripción del indígena van al hospital. Porque los indígenas en los hospitales se mueren por el nivel de contagio y de contaminación que hay en estos lugares, ¿no? Pues te agradezco mucho, Pío, que hayas venido a este programa. Ha sido el doctor Pío Vucetich Núñez del Prado, psicólogo clínico, que se encuentra en estos días aquí en la ciudad de Cusco. Pueden contactar con él en el 984-812-417 y en el correo electrónico de sachaquente@gmail.com. Sachaquente es un proyecto muy hermoso en la selva del Cusco, en donde también mucha gente está donando, está contribuyendo para que se pueda hacer la recuperación de nuestra medicina ancestral. Pío, bienvenido al Cusco, bienvenido al Perú, bienvenido a este programa de televisión y cuando gustes, es bueno que comuniques estas cosas y que saquemos a la gente de la ignorancia, porque justamente porque somos ignorantes es que no recurrimos a esto. Todo el mundo ve nuestra medicina con interés, menos los peruanos. ¿Qué universidad está haciendo un estudio serio de esto? Se saben, por ejemplo, Carlos Alberto Seguín, claro, ¿no? Todos ellos, ¿no? han hecho estudios con la medicina indígena. Había una escuela de psiquiatras que se han interesado. El mismo Cabieces, y han descubierto que trata el alcoholismo. En esa época no había todavía drogadicción, sí, de otras cosas. Y luego, ¿quién ha seguido eso? Cierto. Hay que continuar y hay que recurrir a nuestra medicina ancestral. No avergonzarnos, de enorgullecernos, ¿no? Así es, hay que estar totalmente orgullosos. No te vayas todavía, acompáñame a despedir. Ha sido el doctor Pío Vucetich Núñez del Prado quien nos ha dado una cátedra, como hace en sus conferencias en diversas universidades, de lo que significa la medicina andina, la medicina ancestral. Y es así como les estamos dando a conocer lo que significa las costumbres ancestrales de los peruanos. No solamente hablamos para Cusco, no solamente hablamos para Perú, hablamos para diversos países del mundo a través de este juguete, a través del Facebook, a través del Diario del Cusco, página oficial. Soy Bravo, esto es Bravo, muy Bravo, soy Oscar Eduardo Bravo y les agradezco que me hayan podido acompañar el día de hoy en una edición más de este su programa a través de RTV 45. Tupananchikama. Donde te encuentres, en cualquier momento, llama, informa, colabora, tu opinión importa, fonodenuncias, 22 98 42, 22 98 42, las 24 horas del día, RTV te informa primero, Noticias que aportan, que sirven.